Hola, buenas tardes. Yo soy Mariel Yesenia Becerril González, soy médico cirujano especialista en ginecología y obstetricia, actualmente estudiante de la maestría en educación por la Universidad IEXPRO. El día de hoy vamos a platicar acerca de la evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje. Y quiero empezar con la frase de que el proceso de enseñanza siempre va de la mano con la evaluación. Son situaciones que son inseparables. Desde el punto de vista de enseñanza en la medicina, pues es muy importante también recordar que prácticamente la enseñanza en la medicina depende tanto de las bases teóricas como prácticas y las habilidades que se va desarrollando durante el curso. Hablando sobre los tipos de evaluación, vamos a empezar con la evaluación interactiva. La evaluación interactiva es una evaluación que se integra al proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando diversos recursos. La parte más importante de esta evaluación interactiva es señalar que ésta nos permite identificar y conocer mejor al alumno en tanto a sus gustos, a sus particularidades y sus propios intereses. Dentro de la clase, este tipo de evaluación interactiva lo podemos hacer antes de iniciar la clase para conocer cuáles son los conocimientos previos del alumno, es decir, verificar que el alumno se interese de saber sobre el tema antes de llegar al día de la clase y haciendo preguntas al azar con respecto a la generalidad del tema. En cuanto a la evaluación alternativa, en este tipo de evaluación nos permite establecer algunos instrumentos y procedimientos, algunas técnicas de evaluación. Lo más importante es que estas son pruebas estandarizadas. No emiten en sí un logro de cuánto se ha alcanzado, cuáles son las capacidades del alumno y no se interesa tanto por las particularidades o los intereses que estos tengan. Para esto, en evaluación alternativa, pues es prácticamente dar la explicación teórica del tema, en el que nosotros exponemos toda la base teórica desde el tipo de enfermedad, su diagnóstico, tratamiento y los estudios auxiliares para el diagnóstico del mismo. La evaluación formativa y sumativa. La evaluación sumativa es el producto final que nos va a ayudar a valorar el nivel de rendimiento. Y la evaluación formativa es aquella situación que nos va a favorecer la mejora de algo. Es decir, estar haciendo una evaluación continua del estado de los alumnos mediante procedimientos que pueden ser formales o informales a través de cuadros sinópticos, portafolios, esquemas, que nos permita verificar el entendimiento completo del tema. En este punto podemos empezar a hacer creación de cuadros clínicos que pueden ser ficticios, en el que se expone el cuadro clínico del paciente, la historia clínica y los estudios solicitados. La siguiente tipo de evaluación es la evaluación para el aprendizaje. Esta evaluación es una de las más importantes porque nos permite medir y certificar los procesos del aprendizaje. Prácticamente en este tipo de evaluación para el aprendizaje nos fomenta y nos ayuda a promover el aprendizaje propio del alumno y debemos de tener tanto la información del maestro como del alumno en sí para verificar que todo está funcionando bien. La evaluación para el aprendizaje, ahí sí es una discusión del caso clínico presentado. ¿A qué vamos con esto? Después de presentar el caso clínico, los alumnos deben de intentar discutir entre ellos mismos, interactuando con el profesor, acerca del caso expuesto. Es decir, si ellos tienen otro punto de vista, hubieran iniciado con otro punto de enfoque, hubieran solicitado algunos otros estudios o deciden que fue inconcluso lo cual se expuso que se realizó en ese momento. La evaluación sostenible. En este tipo de evaluación hablamos sobre el aprendizaje para toda la vida. Aquí nosotros debemos verificar si lo que el alumno aprendió es satisfactorio de acuerdo a las necesidades actuales del presente
pero también para las necesidades del futuro a los cuales se van a exponer. Después de discutir el caso clínico, tenemos que evaluarlo. En esa evaluación del caso clínico tenemos que anotar cuáles son los principales diagnósticos diferenciales, cómo se diferenciaría cada una de las enfermedades relacionadas con el diagnóstico en cuestión y los estudios a solicitar, lo más importante. Y por último, la evaluación por competencias. Esta es el tipo de evaluación más juiciosa, en el cual se basa la evidencia recopilada durante todo el curso y obviamente de diferentes fuentes de información, como pueden ser las clases diarias, la participación diaria del alumno. Pero el punto más importante de la evaluación de competencias es que es aquí donde nosotros debemos de verificar que el alumno integre prácticamente el conocimiento teórico, así como el práctico y sobre todo la comunicación directa con el paciente. La evaluación por competencia en la medicina radica en, primero, la confianza y el lazo que el médico o el alumno va a sostener con el paciente para que el paciente permita realizar una historia clínica completa. Posteriormente, realizar una exploración física al paciente completa, establecer un juicio clínico para verificar si el paciente necesita o no algún estudio a solicitar, la orientación, valorar la orientación que el médico realiza sobre el paciente al explicarle qué tipo de enfermedad es y por qué se le van a solicitar los estudios, y por último, la determinación del diagnóstico y del tratamiento. La evaluación por competencia en el médico radica en el desarrollo de las habilidades tanto del conocimiento teórico, el práctico con el paciente en vivo y también la resolución de problemas de acuerdo al momento actual en el que se encuentre. Muchas gracias por su atención.